Cursos profesionales de regularización y actualización, literatura. Capítulo 1. Géneros literarios. A. Épica. Género literario al que pertenecen las obras destinadas por el escritor a narrar sucesos ajenos a su intimidad. Tiene la siguiente división. A. Epopeya. Narra hechos sublimes realizados por un pueblo. B. Poema épico. Poemas escritos con intención de glorificación nacional. C. Romance. Serie indefinida de octosílabos. Se llama endecha si tiene versos heptasílabos. Romancillo si son hexasílabos. Heroico si son endecasílabos. D. Poema. Obra literaria escrita en verso. Puede ser histórico, burlesco o descriptivo. E. Cuento. Obra breve escrita en prosa. Tiene pocos personajes, trata un solo tema y puede leerse de una vez. F. Leyenda. Narración de un hecho desfigurado por su lejanía histórica y por la imaginación de los transmisores. Es de carácter popular. G. Novela. Obra literaria en prosa, extensión amplia, muchos personajes, puede abarcar varios temas, puede ser psicológica, policíaca, de aventuras, etc. B. Lírica. Género literario caracterizado porque el poeta expresa sus propios sentimientos. Comprende entre otros los siguientes subgéneros. A. Oda. Su tono es elevado. B. Elegía. Expresa dolor. C. Canción. Su tema es amoroso o religioso. D. Soneto. Está compuesto de 14 versos. E. Redondilla. Tiene 4 versos consonantes de arte menor. C. Dramática. Este género literario considera las obras representables con acción y diálogo. Sus subgéneros, entre otros, son A. Tragedia. Se caracteriza porque tiene final fatal. B. Ópera. Es una representación cantada. C. Drama. Su final puede o no ser fatal. D. Comedia. Siempre tiene desenlace feliz. E. Auto. Es de carácter religioso. F. Entremés. Es un entreacto. D. Didáctica. Género que comprende las obras cuya finalidad es la enseñanza. Aquí encontramos el ensayo, exposición aguda y original de un tema cualquiera, la crónica, narración de sucesos ordenados por fechas y la historia, el registro narrativo de sucesos trascendentales en el mundo. E. Género mixto. Género literario que registra los subgéneros siguientes. A. Sátira. Ataca defectos de alguien o de algo. B. Epístola. Carta en verso o en prosa de finalidad literaria. C. Fábula. Narración de un suceso que arroja una enseñanza moral. Capítulo 2. Literatura antigua. A. Literatura hindú. Los escritos que integran el canon de la religión védica están reunidos en los 4 Vedas, Rigveda o de las estrofas, Samaveda o de las melodías, Yajurveda de las fórmulas de los sacrificios y Atharvaveda o de las plegarias mágicas. En el género épico sobresalen el Mahabharata y el Ramayana, atribuido a Valmiki. En el género lírico, a Alidasa se atribuye 2 poemas, Ciclo de las estaciones y La nube mensajera o Megaduta. En el drama, el propio Kalidasa resalta con los dramas Vikramorvasi, Malavika, Agnimita y Sakuntala. Al rey Sudraka se le atribuye la comedia llamada El carrito de arcilla. En la fábula y el cuento tenemos el Panchatantra. Somadeva escribió una serie de cuentos llamada Océano donde afluyen los ríos de los cuentos. Rabindranath Tagore, 1861-1941, en el género lírico escribió Gitanjali, La luna nueva, El jardinero, Pájaros perdidos y El canastillo perdido. B. Literatura hebrea. Lo esencial de esta literatura está en la Biblia, que se compone de 2 testamentos,
el Antiguo y el Nuevo. El Antiguo Testamento está dividido en A. Libros históricos, Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Reyes, Paralipómenos o Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Apócrifos, Esther y Macabeos, Apócrifos. B. Libros proféticos, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, profetas mayores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, profetas menores. Y C. Libros poéticos y sapiensales, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico, apócrifos. El Nuevo Testamento está dividido en A. Libros históricos, los Evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan y los Hechos de los Apóstoles. B. Libros didácticos, 2 epístolas de San Pedro, 3 de San Juan y 1 de Santiago. C. El libro profético Apocalipsis. Capítulo 3. Literatura prehispánica. A. Poesía náhuatl, Netzahualcóyotl. Rey poeta de Texcoco, que logra hacer que su largo reinado de 40 años sea una época de esplendor en la que florecen las artes y las ciencias. Edificó palacios, templos y jardines botánicos y zoológicos. Son conocidos principalmente 2 poemas suyos, ¿A dónde iremos? Y Al dador de la vida. B. Poesía maya, Popol Vuh. El Popol Vuh rivaliza por su filosofía e imaginación con las más conocidas obras de la teogonía universal. Con frecuencia ha sido comparado con el Ramayana, con la Odisea y con la Ilíada. Fue escrito en lengua quiché de la familia maya en los primeros años de la conquista. También se le conoce como Popol Vuh, libro del Consejo Nacional de los Quichés. El padre Jiménez lo tradujo del quiché al español y lo denominó Historia del origen de los indios de esta provincia de Guatemala. C. Ranibal Achí, Teatro Maya. El asunto se refiere a la captura, interrogatorio y muerte de un guerrero, el varón de Queché, que cometió actos reprobables, mismos que se van conociendo por el desarrollo del parlamento entre el dicho varón y el varón de Rabinal. El primero, para no doblegarse, reta al destino que estos representan y que lo condena a muerte, al igual que las tragedias antiguas. D. El Chilam Balam. Su contenido es heterogéneo, es una muestra más fiel de la literatura maya y se compone de 16 partes. Capítulo 4. Literatura clásica. Grecia. A. Épica. Homero, la Ilíada y la Odisea. La Ilíada no canta la guerra de Troya, sino únicamente un episodio de la misma, la cólera de Aquiles. La Odisea fue dividida por los gramáticos alejandrinos en 24 rapsodias o cantos. Su asunto es el regreso de Ulises, rey de Ítaca, a su patria, después de haber estado combatiendo en la guerra de Troya. A Homero se le atribuyen la Batrasiomaquia y Magirtes. Hesiodo escribió los Trabajos y los Días, especie de poema didáctico en 4 partes, con 828 versos referentes a los trabajos del campo. La Teogonía se refiere a un ensayo cosmogónico y posteriormente describe la genealogía de los dioses. B. Lírica. Arquíloco de Paros. De su obra se conservan 120 fragmentos de elegías, epigramas, yambos y épodos. Safo. Su poesía es de gran simplicidad, ingenua, diáfana, sincera, en la que se funden íntimamente los temas con las imágenes y el ritmo. Anacreonte canta los placeres de la mesa y el amor superficial. De su poesía queda una serie escasa de fragmentos. Píndaro
De él quedan 4 libros de epinicios u odas en honor de los vencedores en las competencias panhelénicas. C. Tragedia. Esquilo. Solo se conservan 7 obras suyas: Las Suplicantes, Los Persas, Los 7 contra Tebas, Prometeo encadenado y La Orestiada, que comprende Agamenón, Coéforas y Euménides. Sófocles. De él también se conservan 7 obras: Áyax, Antígona, Electra, Edipo Rey, Edipo en Colona, Las Traquinias y Filoctetes. Eurípides. Se conservan de él las obras siguientes: Alcestes, Medea, Hipólito, Las Troyanas, Helena, Orestes, Ifigenia en Aulide, Las Bacantes, Anómaca, Ión, Hécuba, Los Suplicantes, Hércules Furioso, Electra, Ifigenia en Taurida, Los Heráclidas y las Fenicias. D. Comedia. Aristófanes se considera que fue el último gran poeta del teatro cómico y satírico de la antigua Grecia. Sus primeras obras las firmó con seudónimos, entre ellas Alístrato. 11 obras completas se conocen: Los Acamienses, Los Caballeros, Las Nubes, Las Avispas, La Paz, Las Aves, Lisístrata, Las Temoforias, Las Ranas, La Asamblea de Mujeres y Pluto. Menandro, comediógrafo, es un innovador en la pintura de caracteres. Su teatro presenta un cuadro exacto y pintoresco de la vida familiar griega. Entre sus comedias más importantes podemos señalar El Misántropo, La Cabellera Cortada, El Misógino, El Adulador, El Espectro y Samia. E. Oratoria. Demóstenes, prosista y orador ateniense recordado por sus filípicas sobre la paz, las olínticas, sobre el quesoneso, por la embajada y por la corona. B. Drama. A. Comedia. Plauto. Su comedia es trasunto de comedia griega, tanto en los temas como en los personajes. Su obra influyó más tarde en Molière, Boccaccio y Shakespeare. Se conocen fragmentos de La Vidularia, La Olla, El Soldado Fanfarrón, Rudens, La Venta de los Asnos, El Gorgojo y Aulularia, imitada por Molière en El Avaro. B. Lírica. Horacio. Su principal mérito radica en haber convertido en poesía todo lo que le rodeaba, en transformar líricamente lo cotidiano a base de la fantasía y la belleza. Su obra es fundamental para comprender la mentalidad clásica. Sus obras son libro de épodos, jambos, odas, epístolas y sátiras. Ovidio. Su mérito radica en que sigue una línea genealógica a lo largo de más de 12.000 versos que constituyen su obra, formando un ciclo unitario, sin repetir procedimientos idénticos y mezclando lo mítico con lo imaginario. Se conocen de él Amores, Herodías, Arte de amar, Remedios de amor, Medicina Facieli, Medea, Tragedia, Metamorfosis, Fastos e Ibis. C. Épica. Virgilio, poeta de la epopeya latina. Sus escritos constituyen un fruto de una gran tenacidad, aunada a una gran imaginación. Fue el modelo indiscutible de la Edad Media y el Renacimiento. Dante lo elogió como representante de la sabiduría para su comedia, haciéndose acompañar por él a través de su travesía por el infierno. Su producción literaria se reduce a bucólicas, geórgicas y la Eneida. C. Oratoria. Cicerón, considerado el mejor orador de su época. Su influencia filosófica resultó decisiva por haber sido el principal divulgador de la tradición griega en Roma. Como filósofo es considerado como ecléctico, de natura deorum y de república. Como orador se recuerdan de él algunos alegatos, berrinas, catilinarias, filípicas, etc. E. Literatura cristiana. San Agustín. En él son difícilmente separables la filosofía de la teología, ya que los temas centrales de su especulación son Dios,
la esencia y el alma. Él constituye el puente sobre el mundo clásico y el medieval. Sus escritos son confesiones, soliloquios, de la gracia y el libre albedrío y la ciudad de Dios. Capítulo V. Literaturas medievales. A. Épica. Francia. Canción de Roldán. Su autor es desconocido. Fue escrita hacia el año 1100. Consta de 4000 versos decasílabos con rima asonante. Está inspirada en un suceso histórico, un revés de Carlomagno en España en el año 778, atestiguado por los anales reales de Eginardo. La concepción épica del poema es grandiosa. Su mundo se divide en dos reinos, el de Dios, los cristianos, y el reino del mal, los infieles sarracenos. Deber del cristiano es luchar contra el mal. Lo más glorioso que puede sucederle es morir en la lucha. Carlomagno es superior. Tiene más de 100 años y así es un guerrero muy temido. Roldán, el protagonista, es orgulloso, combativo, duro consigo mismo y con los demás. Sin embargo, sabe conmoverse, como al llorar la muerte de su amigo Liberos, quien es reflexivo y prudente, cualidades que no le impiden apasionarse y mostrarse siempre valiente. Alemania, los Nibelungos, monumento capital de la epopeya alemana que hunde sus raíces en las leyendas germánicas, en los recuerdos históricos de las grandes invasiones y en los Edas escandinavos. Los elementos que forman esta obra han sido dispuestos y fijados por escrito a principios del siglo XIII. Su disparidad explica que el poema ofrezca una singular mezcla de paganismo y cristianismo, de leyenda y de historia, de costumbres caballerescas y de pasiones salvajes. España, el poema del mío Cid. Único de los viejos cantares conservado en España, debió escribirse hacia 1140 por un juglar anónimo. Consta de 3730 versos irregulares, según se usaba en el llamado Mester de Juglaria, y predomina el ritmo de 14 sílabas. El poema está dividido en 3 partes: el destierro, las bodas y la afrenta de Corpes. La parte que se conserva intacta son la salida del héroe de Vivar desterrado por el rey Alfonso VI, pero por otra crónica se sabe que en el pasaje perdido se da la razón de este destierro. B. Lírica. Dante, primera figura italiana de gran relieve universal en la literatura. Entre 1273 y 1292 compuso la Vita Nova, historia alegórica poetizada del amor de Dante por Beatriz. En el Banquete desenvuelve temas diversos. En latín escribió De Vulgari Eloquentia, que define el empleo de una lengua vulgar, común a todas las regiones de Italia. También en latín está De Monarquía, tratado progibelino en el que expone sus opiniones acerca de la separación de los poderes temporal y espiritual. El cancionero incluye rimas no contenidas en la Vita Nova ni en el Convivio. Parece ser que en el exilio, en 1307, empezó la comedia, como él la llamó. El calificativo de divina se lo dieron los primeros exégetas. El plan refleja preocupaciones cabalísticas por el papel que juega la cifra 3 y el múltiplo 9. 3 cantos: infierno, purgatorio y paraíso. Esta maravillosa obra es una pieza de arte por la noble y poderosa personalidad del poeta. Francesco Petrarca escribió en latín la mayor parte de su producción, el Secretum. Lo componen 3 diálogos entre el poeta y San Agustín. De Vita Solitaria es un canto a la soledad, la meditación y el trabajo intelectual. De Otio Religiosorum es un elogio del ascetismo monástico. Sus epístolas aparecen en prosa o en verso. África es un poema épico referente a Tito Livio. El cancionero está inspirado en el amor ideal que sintió por Laura. Se compone de 317 sonetos y 29 canciones. Está dividido en 2 partes. El triunfo son visiones alegóricas en tercetos que nacen del recuerdo de su amada. Las 3 primeras partes son interesantes y las 3 restantes son fatigosas porque el autor abusa de su erudición. Petrarca es un admirable cantor al amor platónico. C.
prosa narrativa. Giovanni Boccaccio, primer gran maestro de la prosa narrativa italiana. La Teseida es un poema a la manera clásica. El Ninfade Fiesolano es una fábula de pastores con tendencia alegórica. En la Fiemetta cuenta sus amores con la hija del rey de Nápoles. La amorosa Visione es un poema en tercetos, imitación de Dante. El Decamerón es una colección de un centenar de cuentos relatados en 10 días sucesivos por 7 muchachas y 3 jóvenes para entretener el ocio en una finca de Florencia, donde se habían refugiado huyendo de la peste. Boccaccio es un narrador nato. Su estilo logra los mejores momentos en las descripciones del ambiente italiano. Geoffrey Chaucer, Inglaterra, el más alto producto del genio de este autor son los cuentos de Canterbury. A esta obra se unen El Parlamento de los pájaros, El libro de la duquesa y Troilo y Criseida. Sus empeños más logrados y considerables fueron los cambios en la técnica de la versificación, al enriquecer la poesía con innovaciones métricas y el haber dado algunas bases al inglés moderno. Como poeta lírico y cortesano, está a la altura de los franceses de su época, pero no igual a Petrarca o a Dante. Como poeta narrativo, es tan bueno como los mejores de su tiempo. Amadís de Gaula, anónimo, es el libro de caballerías que logró mayor resonancia en el siglo XVI. Sirvió de modelo a una larga serie de novelas posteriores. La edición más antigua de que se dispone es la de Zaragoza, de 1508. Al parecer, la obra fue difundida a finales del siglo XV por García Rodríguez de Montalvo. La novela narra los amores de Amadís con Oriana, hija del rey Lisuarte de Inglaterra, así como las numerosas aventuras y batallas en que él participa. Amadís es el prototipo del caballero esforzado que lleva a cabo fabulosas empresas y que se encuentra adornado de un sinfín de virtudes, encarnando así el ideal del hombre perfecto. Aunque el origen de la novela es incierto, Amadís parece una obra de origen bretón. D. Didáctica. Tomás de Aquino, Italia. Su producción literaria es copiosa. La Suma Teológica es en realidad un depósito de sus enseñanzas, no sólo teológicas, sino también filosóficas. Constituye un monumento a los nobles esfuerzos de la escolástica. Se empeña en exponer y defender la fe cristiana, vaciándola de moldes de conceptos y términos científicos y enmarcándola en la estructura del método dialéctico más estricto y perfecto que la humanidad hubiera elaborado. Dramática. Fernando de Rojas, escritor español del que se tienen escasas y confusas noticias. Se le conoce como el autor de la tragicomedia de Calixto y Melibea, mejor conocida como La Celestina, verdadera muestra de la literatura renacentista en España, que revela un propósito moralizante por parte de su autor. Abrió lo que se denominó ciclo celestínico, al que pertenecen, por ejemplo, las novelas anónimas Hipólita y Serafina. Capítulo VI. Renacimiento y Barroco. A. Épica. Ludovico Ariosto. Brillante y fecundo poeta del Renacimiento italiano, autor de sátiras y de una de las obras que influyó extraordinariamente en la literatura universal. Orlando Furioso, poema caballeresco en 45 cantos cuya extensión es superior a la Ilíada y la Odisea juntas. Torcuato Tasso, italiano. Inició su carrera literaria con el poema caballeresco Rinaldo. Su introspección melancólica, así como sus escrúpulos morales y religiosos, lo condujeron a la locura. Su obra más destacada, Jerusalén liberada, en 20 cantos y octavas integradas por unos 15.000 versos, trata del cerco de Jerusalén por Godofredo en la Primera Cruzada. Está construida en la fórmula clásica. Fue una epopeya de asunto moderno. Sus versos son de gran armonía y ternura. Su originalidad reside en que construye un mundo sentimental hecho de sueño y de armonía. Poesía barroca. Sor Juana Inés de la Cruz, México, escribió numerosas poesías, silvas, liras, sonetos, romances. También escribió algunas piezas dramáticas y varios ensayos en prosa. A veces culterana, a veces conceptiva,
Sor Juana Inés es la cumbre de la literatura barroca en México. Sus obras principales son Inundación Castálida, Primero Sueño, Amores más laberinto, Los empeños de una casa y Respuesta a Sor Filotea. Sus contemporáneos, debido a la amplitud de sus conocimientos, la llamaron la 10ª musa. C. Drama. Christopher Marlowe, Inglaterra. Su teatro destacó por la pasión que supo infundirle a sus personajes, héroes identificados con el arquetipo renacentista y pertenecientes a una época violenta en la que exaltaban su poder en contra de toda convención moral. Sus obras principales son Tamerlán, la trágica historia del Doctor Fausto, Eduardo II, El juicio de Malta, Dido y la masacre de París. William Shakespeare, Inglaterra, dramaturgo inglés que sobresale entre los gigantes literarios porque fue capaz de captar el poder poético de alcanzar y capturar, por medio de la pasión y el conocimiento, el vasto imperio de la sociedad y de la historia. Entre sus obras más conocidas están Julio César, Antonio y Cleopatra, Sueño de una noche de verano, Ricardo III, sonetos, poemas narrativos, Hamlet, Otelo, El rey Lear, Macbeth, Cimvelino, Cuento de invierno, La tempestad, Romeo y Julieta, Venus y Adonis. D. Novela caballeresca. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Contemporáneo de Góngora y de Quevedo, representa frente al barroco una posición de equilibrio y mesura que lo lleva a fijar el castellano. Poseedor de dotes de extraordinaria penetración, crea una obra de valor nacional y universal. Sus mayores aciertos están en la narrativa, pero cultiva también otros géneros literarios como la dramática y la lírica. Algunas de sus obras son, además de la ya señalada, La Galatea, novelas ejemplares, Viaje al Parnaso, Numancia, El gallardo español, La casa de los celos, Los baños de Argel, Pedro de Urdimalas, La gran sultana, Laberinto de amor, La entretenida, Entremeses, El rufián viudo, El vizcaíno fingido, El viejo celoso, Los trabajos de Pérsiles y Sigismunda. Pastoril, La Arcadia, Jacobo Sannazaro, italiano, es considerado el más influyente poeta italiano hasta el romanticismo. Escribió en italiano y en latín, siempre buscando el tema pastoril a la manera de Ovidio, dentro de los cánones clasicistas. Escribió cancionero al estilo Petrarca. Arcadia, su obra cumbre, trata la creación de realidades a partir de ensueños. Son versos hexámetros y escribió algunas obras religiosas. Prosa didáctica. Nicolás Maquiavelo, italiano, escritor y político, desempeñó varios cargos administrativos para el Estado, pero a la llegada de los Médicis al poder fue desterrado. Su experiencia política está resumida en El Príncipe, con el que se propone una metodología política que ha sido criticada muchas veces por su aparente cinismo. Sus discursos sobre la primera década de Tito Livio, del arte de la guerra y su historia florentina pretendían apoyar sus teorías políticas a través de estudios históricos. Escribió además una novela, Belfagor, y 2 comedias, La Mandrágora y Clisia, acercándose a la jovialidad de Boccaccio. Ensayo. Miguel de Montaigne, primer ensayista francés. Sus escritos son intentos o ensayos de las facultades naturales que se encontraban en él. Todo lo que escribió allí no es más que un registro de los ensayos de mi vida. No pretende enseñarnos nada, sino hacernos vivir con él sus experiencias, sus observaciones y reflexiones. Su vida misma se fue escribiendo en los ensayos a medida que los componía, sus reflexiones de su propia experiencia. Los ensayos, un libro sin precedente, son el diario de un hombre en busca del amor. Capítulo 7. Literatura neoclásica. Característica. Reacción contra el barroco. Hay una tendencia a copiar a los clásicos griegos y latinos. El intelecto, la observación y la experimentación rigen la compuerta humana. Es tiempo de adelanto en la ciencia, afán desmedido de corrección y pulcritud, obras literarias bien acabadas. La producción literaria está sujeta a normas y leyes,
Predomina la crítica, la historia y la perspectiva literarias. En el teatro se reviven las unidades clásicas, tiempo, lugar y acción. Es una literatura fría, inexpresiva, carente de sentimiento e inspiración. A. Fábula. Jean de La Fontaine, francés. Transformó la fábula en un poema dramático independiente y lleno de vida. La parte moralizante, que otrora fuera lo principal, es accesoria. En alguna de sus fábulas incluso se olvida de formularla. B. Dramática. Molière, Juan Bautista Poquelin, francés. Algunas de sus obras son Las preciosas ridículas, La escuela de maridos, Escuela de mujeres, El matrimonio forzado, El médico a la fuerza. Capítulo 8. Romanticismo. Características. Libertad de crear. Predomina el sentimiento. La sensibilidad se impone a la lógica. Poesía pasional, arrebatada y combativa. Se exalta la pasión del dolor y pesimismo. Actitud religiosa y fatalismo. Empleo de nuevas combinaciones métricas. Repudio a las tres unidades en el teatro. Admiración a la naturaleza y culto por lo heroico, lo audaz y lo galante. A. George Gordon Lord Byron, Inglaterra. Figura representativa de la poesía romántica inglesa. Es un hombre cuyo ardiente liberalismo fue como una antorcha en la vanguardia democrática de su época. Escribió El corsario, Lara, El sitio de Corinto, Mazepa, Manfredo, Caín y Don Juan, Parisina, Werner, bardos ingleses, críticos escoceses. B. Víctor Hugo, Francia. Su obra es extensa. Odas y baladas, orientales, hojas de otoño, cantos del crepúsculo, voces interiores, los rayos y las sombras, los castigos, las contemplaciones, la leyenda de los siglos, Lucrecia Borgia, Ruy Blas, María Tubor, Ángelo. Sus mejores novelas son Los Miserables y Nuestra Señora de París. Su producción literaria presenta un doble aspecto, exacto y quimérico, que corresponde al aspecto visible de las cosas y a su aspecto invisible. A través de la antítesis, el poeta busca la unidad esencial. C. Enrique Heine, Alemania. Su poesía señala el momento en que el renacentismo reniega de sí mismo y renuncia a la mayor parte de sus ambiciones. La novedad de su expresión y la belleza que le invistió lo convirtieron en el seductor de por lo menos 3 generaciones que lo imitaron. Su alma estuvo desgarrada por la afirmación y la negación y un ardiente sentimiento de entrega por las causas más nobles. Oponía fatalmente la burla y la ironía. Algunos escritos suyos son Cuadros de viaje, Libro de los cantares, Baños de Luca, Ata Troll, Un sueño de una noche de verano, Romancero, Noches florentinas, etc. D. Fernando Calderón, México. Poeta y autor teatral, con piezas de carácter romántico o histórico. Es uno de los precursores del teatro mexicano. Sus obras son Torneo, Hernán o la Vuelta del Cruzado, A ninguna de las tres, Ana Bolena. E. Manuel Acuña, México. Su vida y su obra son un ejemplo de hipersensibilidad romántica. Sus poesías completas se divulgaron en París. Se suicidó a los 24 años. Sus obras son Nocturno a Rosario, Ante un cadáver y el drama El pasado. F. Esteban Echeverría, Argentina. Es considerado el introductor del romanticismo no solo en su país, sino en toda Hispanoamérica. Escribió Elvira o La novia de plata. Este poema es la expresión de la lírica romántica argentina y señala el punto de partida de la emancipación literaria de ese país. Rimas, Los consuelos, La cautiva, El matadero, Dogma socialista, La guitarra, El ángel caído, etc. G. Jorge Isaacs, Colombia, poeta y novelista de origen judío. Una sola novela, María, bastó para asegurarle un lugar privilegiado en las letras hispánicas. Es la gran novela romántica americana con todas las características del género: sentimentalismo,
afán descriptivo, indigenismo y exotismo. Capítulo 9. Realismo. Características. Los autores describen las cosas como las ven, tratan asuntos cotidianos, se expresan en forma sencilla, clara y precisa. El ambiente en el que se desarrollan sus obras es familiar. Emplean con frecuencia el recurso de la descripción de personajes, paisajes y objetos. Los autores realistas no solo reproducen la naturaleza tal como la ven, sino que tratan de imitarla e intentan transmitir sus experiencias a la emoción que a ellos les producen los paisajes y las cosas y se proponen dar forma a la realidad. A. Novela realista. Fedor Dostoyevsky, Rusia. Los ejes principales sobre los que giran sus relatos son, por una parte, la psicología profunda de sus personajes y por otra, la relación de esos personajes con los ideales de la Rusia tradicionalista y popular. Dios, la santidad, el sentimiento de una revelación apocalíptica. Su producción literaria es Pobres gentes, Recuerdo de la casa de los muertos, Memorias del subterráneo, Humillados y ofendidos, El idiota, Los endemoniados, Los hermanos Karamazov y Crimen y castigo. Emilio Rabasa, México. Su originalidad residía en la calidad del estilo, en los dones de observación. Describe con sobriedad, es ágil en sus narraciones, fácil en sus diálogos. Su prosa seca y llana muestra ironía cortante. Se impuso la severidad y el saber del jurista sobre el novelista. He aquí sus obras: La gran ciencia, La bola, El cuarto poder, Moneda falsa, El juicio constitucional, La organización política de México. Benito Pérez Galdós, España, escribió Episodios nacionales, Fortunata y Jacinta, Memorias, La desterrada, Miau, Torquemada, Ángel Guerra, Nazarín, Misericordia, El abuelo, La loca de la casa. El mundo novelesco de Galdós es comparable con el de Balzac, Dickens y Dostoyevsky. Galdós escribió incesantemente toda su vida y fue trazando la inmensa crónica novelada de los acontecimientos históricos y sociales de su país. B. Novela naturalista. Emilio Zola, Francia. Es creador de la escuela naturalista en la novela. Por su educación científica, su método novelístico es fiel trasunto del empleado en las ciencias naturales, solo que suele escoger lo feo y lo repugnante, llegando hasta la deformación de la realidad. Algunos escritos suyos son La taberna, Germinal, Naná, La tierra, Fecundidad, etc. Federico Gamboa, México, novelista y dramaturgo, ocupó puestos diplomáticos y fue presidente de la Academia Mexicana de la Lengua. Como dramaturgo, escribió La venganza de la gleba, pero Santa le valió la consagración como novelista. Es considerado el representante del naturalismo en México. C. Teatro. Henrik Ibsen, Noruega, maestro indiscutible del teatro naturalista. Creía que el individuo debe rebelarse contra la falsedad de los convencionalismos sociales para encontrarse a sí mismo. Para él, hay un dualismo contradictorio entre lo que verdaderamente se es y lo que socialmente se aparenta, entre el amor y el matrimonio, entre la verdad interior y la exterior. Obras: Catalina, La comedia del amor, Grand, Un enemigo del pueblo, El pato salvaje, La dama del mar, Fiesta en Solhau, Los pretendientes al trono, Los puntales de la sociedad, Casa de muñecas, Los espectros, Juan Gabriel Borkman. Oscar Wilde, Inglaterra, maestro de la paradoja, proclamó que la risa es la mejor cura para los males del espíritu. Poseyó en grado máximo la gracia, la elegancia y la sensibilidad crítica, y además desafió la hipocresía de la moral victoriana. Algunas de sus obras narrativas son El crimen de Lord Arthur Savile, El retrato de Dorian Gray, Huerto de Granada,
En el género dramático, la importancia de llamarse Ernesto, la Esfinge, un marido ideal, etc. Capítulo 10. Modernismo. Características. Movimiento intelectual y artístico iniciado en América en el último tercio del siglo XIX. Hay elegancia, brillantez en la forma, fondo con ideas claras y elevadas, especie de fusión de lo mejor del clasicismo, del realismo y del romanticismo. A. Rubén Darío, Nicaragua. Poeta creador del modernismo. Su obra reaccionó contra el sentimentalismo posromántico, falso y convencional, y contra el estrecho realismo europeo, además de romper el tradicionalismo en la literatura hispanoamericana. La obra poética es Canto de vida y esperanza, Los cisnes y otros poemas, Canto a la Argentina y otros poemas. En prosa escribió Azul, España contemporánea y Peregrinaciones, La caravana pasa, Tierras solares, Autobiografía, Abrojos y rimas, etc. B. Amado Nervo, México. Poeta, cuentista y ensayista. Inconfundible en su novela es la individualidad. Espiritualista, delicado y triste. Su tema constante es el amor, doloroso, inseguro y frágil. Sus mejores obras son Místicas, Los jardines interiores, En voz baja, Serenidad, Plenitud y La amada inmóvil. C. José Martí, Cuba. Poeta y prosista llamado el libertador de Cuba. Como escritor fue sencillo, elegante, espontáneo y expresivo, de temperamento romántico y características modernistas. De sus obras poéticas sobresalen Ismaelillo, Versos sencillos y La flor del destierro. En prosa, Amistad funesta, Romana, La edad de oro y Nuestra América. D. José Asunción Silva, Colombia. Resucitó viejas rimas, prefiriendo entre todas el dodecasílabo, miembro importante del modernismo, en donde sobresalió por su melancólico lirismo. Sus obras más representativas son Día de difuntos, Nocturno, Ronda, Luz de luna y Vejeces. También cultivó la prosa con bastante fortuna. Ejemplo de ello son sus cuentos negros. E. Leopoldo Lugones, Argentina. Poeta habilísimo, de portentosas facultades asimilativas y de retórica formidable, de grandes entusiasmos de violencia pasional. Sobresale por fuerza de la fantasía que lo arrastra envuelto en metáforas ultragongorinas. Atrayente y sugestivo, es para algunos críticos el mejor poeta argentino de los últimos tiempos. Sus mejores obras son Las montañas de oro, Lunario sentimental, Los crepúsculos del jardín, Odas seculares y poemas solariegos. Capítulo 11. Generación del 98. Se llama así a un grupo de escritores que nacen a la vida literaria a fines del siglo XIX, cuando España pierde sus últimos restos coloniales. Entre sus características cuentan el autodidactismo, espíritu de rebeldía, preocupación por España, pesimismo crítico, europeización, renovación estilística y exaltación del paisaje castellano. A. Miguel de Unamuno, España. La más recia personalidad de esta generación. Es un poeta conceptual y apasionado, de sobria forma, pero con un hondo sentimiento que llena el alma. Tiene una concepción personal de la novela, dejándola en forma esquelética y prestando particular interés a la acción. Esta es su producción. Rosario de sonetos líricos, Teresa, rimas de dentro, poesías, Romancero del destierro, El Cristo de Velázquez, Paz en la guerra, Abel Sánchez, La tía Tula, San Manuel Bueno, Amor y Pegia, 3 novelas ejemplares y un prólogo, La vida es un sueño, En torno al castillismo, Contra esto y aquello, del sentimiento trágico de la vida, la agonía del cristianismo. B. Antonio Machado, España. Es el representante exclusivamente lírico de la generación del 98. Su inspiración es castellana.
Creó una poesía sincera, desprovista de halago retórico, íntima, sobria. Ningún otro poeta le ha cantado al paisaje castellano con tanta profundidad y espíritu aliado como Machado. Su producción es breve: Soledades, Compás de Castilla, Nuevas canciones. Capítulo 12. Nacionalismo y americanismo. Recibe este nombre aquella literatura que quiso ser propia de cada país y que para lograrlo trató temas y asuntos peculiares de la región y procuró el lenguaje culto y literario al habla popular, con todos sus modismos y rasgos característicos. A. Novela de la Revolución Mexicana. Martín Luis Guzmán. Toma parte activa de la Revolución, primero con Obregón y Carranza, después con Villa. Obras: El águila y la serpiente, La sombra del caudillo, Memorias de Pancho Villa, etc. Mariano Azuela. Participó en la Revolución, primero con Madero y luego con Villa. Escribió María Luisa, Los fracasados, Mala hierba, Las moscas, Los de abajo, Los caciques, etc. B. La novela en otros países de América. José Eustacio Rivera, Colombia. La fantasía, la capacidad descriptiva y la riqueza verbal son las características principales de su única novela, La vorágine, obra maestra de las letras hispanoamericanas. También escribió un libro de sonetos, Tierra de Promisión, en el que, al igual que su novela, canta la selva profunda y grandiosa de su tierra. Rómulo Gallegos, Venezuela. Sus obras son Los aventureros, Reinaldo Solar, La tierra ahora, Doña Bárbara, Canta Claro y Canaima. Todas sus novelas tratan temas y asuntos venezolanos o americanos, lugares, costumbres, tradiciones, mitos, leyendas. Capítulo 13. Literatura contemporánea. Europa y Estados Unidos. A. Novela europea. Aldous Huxley, Inglaterra. Sus obras son Los escándalos de Crome, Contrapunto, Un mundo feliz, Con los esclavos en la noria, El genio y la diosa, El arte de ver, El tiempo debe detenerse, La filosofía perenne. Todas las obras revelan su cultura refinada, gran curiosidad intelectual y su pesimismo por los avances tecnológicos del mundo moderno. Franz Kafka, Checoslovaquia, es considerado un novelista oscuro y difícil. Sus obras más importantes son El proceso, La metamorfosis, El castillo, América, La muralla china, Un campeón del ayuno, Carta al padre. B. Novela estadounidense. William Faulkner. Su mundo novelesco es sombrío, elemental y grotesco. La pesadilla y la catástrofe se multiplican alrededor de sus personajes. Obras: Requiem por una monja, El villorio, Las palmas salvajes, Una fábula, En la ciudad, Mientras agonizo, Santuario, La paga del soldado, El sonido y la furia. Ernest Hemingway, novelista de la generación perdida, escribió En nuestro tiempo, 10 relatos, También el sol sale, Muerte en la tarde, Verde colina de África, Por quien doblan las campanas, Adiós a las armas, El viejo y el mar, entre otras obras. D. Dramática estadounidense. Eugene O'Neill no busca ni propone soluciones, plantea problemas. De su producción literaria tenemos El emperador Jones, Lázaro reía, El hielero llega, El dios Brown, Extraño interludio, Más allá del horizonte, A Electra le sienta el luto, Día sin fin, El deseo bajo los olmos. Tennessee Williams. Los temas que aborda son la sexualidad, la neurosis y frustraciones de los seres débiles, marginados por la sociedad, el alcoholismo y la drogadicción. Se consagró con un tranvía llamado Deseo, El zoológico, El cristal, Verano y humo, El descenso de Orfeo, 27 vagones llenos de algodón, etc.
Poesía europea. Rainer M. Rilke, Checoslovaquia, ha sido señalado como uno de los precursores de la filosofía existencialista por su preocupación por la muerte, tema central de su obra, pero la suya es por la muerte de cada uno, la muerte propia que va madurando toda la vida como un fruto. Obras: Requiem, Las historias del buen Dios, El libro de la pobreza y de la muerte, Canto de amor y muerte del poeta Cristóbal Rilke, Nuevos poemas, poemas franceses, correspondencia, vida y canciones, etc. Paul Valéry, Francia. Sus primeras publicaciones, Introducción al método de Leonardo da Vinci y Tardes con el señor Teste, caracterizan su espíritu cientifista, planteando la literatura como una especulación general. Sus teorías sobre la poesía influyeron sobre muchos poetas de la generación española del 27. Otros de sus escritos son La joven parca, El cementerio marino, Hecavinos o El arquitecto, El alma y la danza, Mi Fausto, Cuadernos o diarios, etc. Poesía norteamericana. A. T. S. Eliot. Su poesía es una reacción contra la fe romántica de los poetas georgianos, que proclamaban que la expresión poética debía ser la revelación de su mundo interior. En cambio, Eliot cree en el orden mental, en la estructura formal de la obra poética, y que ésta debe expresar lo universal y no confidencias sentimentales de los individuos. Algunos títulos son Poemas, Los hombres huecos, Miércoles de ceniza, Burt Norton, 4 cuartetos, Tierra baldía, Asesinato en la catedral, Reunión de familia, etc. B. Ezra Pound. Su obra poética y crítica se considera como una de las más valiosas aportaciones a la literatura del siglo XX. Figura central del imaginismo y el vorticismo, como poeta llevó a cabo la obra más ambiciosa de los últimos tiempos, Los Cantares, monumental orquestación de fondo y forma que es para la poesía moderna lo que el Ulises de Joyce para la novela. Entre sus ensayos fundamentales están el ABC de la lectura, el arte de la poesía y guía de la cultura. Capítulo 14. Literatura contemporánea latinoamericana. Lírica. En los inicios del siglo XX, el hombre se enfrenta con hechos nuevos, tanto en la ciencia como en las letras. A través de estas, el hombre expresa su angustia y la problemática de la época. Surgen corrientes extravagantes como el estridentismo y el dadaísmo. Prosa narrativa. Alcanza una vertiginosa producción rica y diversa, siempre en relación directa con las circunstancias históricas, políticas y sociales de los países donde se desarrolla. Los autores nacionalistas tratan de resaltar los aspectos más genuinos de la provincia y el medio rural. Ensayo, escrito breve de contenido valioso, donde el autor desde su punto de vista analiza, comenta y expresa un asunto. Poetas. Pablo Neruda, chileno, de quien García Lorca escribió: un poeta más cerca de la muerte que de la filosofía, más cerca del dolor que de la inteligencia, más cerca de la sangre que de la tinta. Escribió Crepusculario, 20 poemas de amor y una canción desesperada, Canto general, Confieso que he vivido, Para nacer he nacido, Memorias, Odas elementales, Residencia en la tierra, Las piedras del cielo. Octavio Paz, mexicano, poeta y ensayista. Sus ensayos abarcan las más diversas materias: filosofía, literatura, política. Con El laberinto de la soledad ha contribuido al esclarecimiento del ser histórico del mexicano. Ha profundizado en el campo de la poesía y las corrientes del arte moderno. Prueba de ello son El arca y la lira, Los hijos de Limo y Cuadribio. Entre sus principales libros de poesía están Libertad bajo palabra, Salamandra y Ladera Este. Ha sido Premio Cervantes de Literatura en 1980
y Premio Nobel de Literatura en 1990. Novelistas y cuentistas. Juan José Arreola, cuentista mexicano. Sus mejores obras son Varia Invención y Confabulario, La Feria, novela que continúa y resume la temática y estilística de su obra completa. Gabriel García Márquez, novelista colombiano, perteneciente a lo que se llamó boom latinoamericano. Algunas de sus obras son 100 años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba, La hojarasca, La mala hora, Crónica de una muerte anunciada, El otoño del patriarca, El amor en los tiempos del cólera. Mario Vargas Llosa, novelista peruano, cultiva un crudo naturalismo, entreverado de lucubraciones, original y muy atractivo. Obras, Los jefes, La ciudad y los perros, La casa verde, Los cachorros, Conversaciones en la catedral, Pantaleón y las visitadoras. Carlos Fuentes, novelista mexicano. Con La región más transparente, inicia un ciclo de novelas que reflejan con profundo sentido psicológico la vida en México desde los años 40. Otras obras suyas son Aura, Terra Nostra, La muerte de Artemio Cruz, Las buenas conciencias. Jorge Luis Borges, poeta, ensayista, cuentista argentino, maestro de paradojas y enigmas, creador y máximo exponente del realismo fantástico. Su obra es abundante: Fervor de Buenos Aires, Luna de la sombra. Entre sus ensayos se encuentran Inquisiciones, El tamaño de mi esperanza, Discusión, Historia de la eternidad, etc. Ensayistas. Alfonso Reyes, mexicano, crítico literario, historiador, ensayista, novelista, poeta, sin duda la mejor prosa, el talento más poderoso y el espíritu más culto y de mayor fuerza de las letras mexicanas. Creó el Ateneo de la Juventud en 1909. Sus mejores obras son Ifigenia cruel, Otra voz, Constancia poética, Visión de Anáhuac, Las vísperas de España, El suicida, Simpatías y diferencias y cuestiones estéticas. Pedro Enrique Sureña, dominicano. Llegó a ser un verdadero erudito. Publicó varios ensayos. Los más representativos son 6 ensayos en busca de nuestra expresión, Historia de la cultura en la América hispánica y la enseñanza de la literatura, El nacimiento de Dionisios. Mexicana. Nieros, Argentina. Escritor brillantísimo y diverso, culto, influyó en la dirección de los estudios biofilosóficos. Sus obras principales son Sentimentalismo, Simulación en la lucha por la vida, Psicología del amor, Crónicas de viaje, El hombre mediocre, Las fuerzas morales.